El tiempo de Navidad puede ser la mejor época del año o la peor época del año, ¿no? Para muchos es un tiempo dulce donde se reúne con la familia, hay regalos, hay comida, hay celebración. Para otros, la verdad, puede ser un tiempo muy deprimente, donde se extraña mucho a la familia, a aquellos que están lejos o a aquellos que ya nos han dejado. Aquellos que ya no están con nosotros, que se han ido a estar con Cristo. Puede ser un tiempo nostálgico. Para muchos cristianos, no muchos, pero algunos cristianos puede ser un tiempo de desánimo o incluso un tiempo de cinicismo, es decir, de ser cínico, de ser indiferente y crítico por todas las cosas que pasan alrededor en la cultura. Muchos cristianos reaccionamos ante todas las cosas equivocadas que el mundo está haciendo en Navidad y reaccionamos con este espíritu de crítica, de indiferencia, de frialdad, distantes y cínicos. Nos volvemos como el Grinch, ¿verdad? Ahora, yo te animo de verdad a que este año sea diferente. Yo te animo a que este año no te dejes llevar por un espíritu reaccionario, es decir, que reacciona ante esas cosas y se amarga toda la Navidad, que lo único que quiere es criticar. Yo te animo que no te enfoques en lo que otros están haciendo, que no pongas tu mirada en lo que otros están haciendo y cómo lo están haciendo mal. Deja de hacer eso. Enfócate en Cristo, en tu Salvador, en tu Señor, en tu Dios. Y ese es el asunto. Después de todo, nosotros estamos celebrando aquello que los profetas del Antiguo Testamento añoraban y deseaban poder ver con sus ojos: el nacimiento y la venida del Mesías. Y nosotros celebramos, Él vino. Si ustedes leen 1 de Pedro y 2 de Pedro, ven que hay unos pasajes en los que Él habla de los profetas que estaban deseando poder conocer estas cosas que para nosotros son claras. Y no solamente claras, son la esencia de nuestra vida. Él es nuestro Salvador, nuestros pecados son perdonados. Somos nacidos de nuevo, tenemos el Espíritu. Somos las personas más afortunadas de este planeta. No podemos dejar llevar esta emoción de gozo a una emoción de amargura y de frialdad, porque eso es dejarse llevar o guiar por la carne. El objetivo del mensaje de hoy, y yo creo del pasaje de hoy, es animarte a abandonar el desánimo, el desaliento y el cinicismo y motivarte a vivir con fe. El enfoque de todo este pasaje es una motivación a vivir con fe, a renovar una fe gozosa, una fe que se alimenta de las buenas nuevas que Dios ha anunciado. Una fe que es viva y que transforma y que trae gozo y vida. En otras palabras, yo creo que el punto principal de este pasaje es, de manera práctica para nosotros, es: cambia tu tristeza por fe. Cambia tu indiferencia por fe. Cambia tu cinicismo por fe. ¿Y cómo se ve esta fe? Vamos a ver esto en el pasaje. ¿Cómo se ve alguien que vive por fe? Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. Por más que lo trates, por más que digas yo agrado a Dios, yo agrado a Dios, yo agrado a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo se ve una persona con fe? Les doy un anticipo: se ve con gozo, con celebración y con gratitud, porque es fe en estas buenas noticias que Dios nos está dando. Pero vamos paso a paso.
Vamos a ver nuestro pasaje. El sermón de hoy se titula Un tiempo de creer en lo imposible. El día de hoy continuaremos estudiando esa historia navideña y nos enfocaremos en 3 escenas. Se puede dividir en 3 escenas este pasaje. La primera escena es el anuncio del ángel. La segunda escena es la señal del ángel. Y la tercera escena es la alabanza de María, ¿no? El anuncio, la señal y la alabanza. Así que vamos a comenzar con el anuncio. Vamos a leer, y yo quiero que hoy abras tu Biblia, que tengas tus ojos bien puestos en el texto bíblico, porque vamos a entender este texto y puedes leer con mucho entendimiento este texto. Vamos a comenzar con el versículo 26, el anuncio. Dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Vamos a parar ahí. El ángel Gabriel es uno de los pocos ángeles que se menciona con nombre en la Biblia. En toda la Biblia solamente 3 ángeles se mencionan con nombre: Rafael, Gabriel y Miguel. Solamente 3 ángeles, y se les llama arcángeles, lo que significa como jefe de los ángeles. La palabra Gabriel significa el poderoso de Dios, ¿no? El poderoso de Dios. Y es interesante que este ángel aparece en Daniel, en el libro de Daniel, y aparece en Lucas. Y aquí lo vemos que este ángel es enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. De ahí es que viene la palabra el nazareno. El nazareno es este hombre o Jesús que vivió en Nazaret. No nació en Nazaret, nació en Belén, pero vivió mucho tiempo en Nazaret. Y de hecho, antes de nacer, su papá adoptivo vivían en Nazaret. Ahora, muchas veces decía, bueno, pero se le dice el hombre de Galilea, pero se le dice el nazareno. ¿De dónde es, pues? Bueno, es que Nazaret es una ciudad, por así decirlo, de un estado que es Galilea, por así decirlo, ¿no? Entonces Galilea es la región grande, Nazaret es una de esas partes de Galilea, entonces es la pequeña ciudad. Ahora, esta ciudad era pobre, esta ciudad era con mala fama. Galilea entera era conocida por ser llena de gente pecadora, de paganos, ¿no? Por eso le llaman Galilea de los gentiles, ¿no? Los judíos no querían mucho a Galilea. Y Nazaret aún más, era como la cosa pobre de Galilea. Y si no me creen, si ven Juan capítulo 1, cuando se habla a Natanael, ¿qué dice Natanael cuando le dicen que hemos encontrado el Mesías o algo así? Natanael le dice, ¿algo bueno puede salir de ahí, de Nazaret? Nada bueno, ese lugar es con mala fama. De ahí viene esta mujer o esta adolescente que se llama María. Vamos al versículo 27. Dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Por cierto, que sea de la casa de David es muy importante. Dios tiene todos los detalles de la vida de ellos y de tu vida, por cierto, preparados. El hecho de que María se haya enamorado de José, que iba a ser el padre adoptivo de Jesús, no era al azar. ¿Por qué? Porque José era de la casa de David y Jesús debía ser de la casa de David, el hijo de David. Recuerda que se le llama muchas veces así en la Biblia, el hijo de David. Es decir, aquel que viene de la tribu de Judá, porque de esa tribu tenía que venir el rey de Israel, que es Jesús. ¿Cómo es relevante eso para tu vida? Solamente un pequeño paréntesis. Quizá tú ves en tu vida muchas cosas que tú dices, esto ocurre por accidente. Esta parte de mi vida no debe estar aquí. Este detalle yo no lo planifiqué, no quiero que esté aquí. Algunos detalles simplemente no son atractivos y no son de gozo para nosotros. Pero no hay ningún detalle que no sea planeado
perfectamente por Dios. Desde tu nombre hasta el lugar donde viviste, hasta los padres que tuviste, todo Dios lo ha planeado con un propósito. Y vemos esto aquí, esta virgen desposada con un varón que se llama José, es decir, desposada, está comprometida, ¿verdad? Sabemos esto. No se han casado todavía, pero está comprometida con este varón que se llama José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Ahora, ¿quién es esta María? María, todos los estudiosos de la época de ese tiempo dicen que María era una adolescente de entre 12 a 14 años. Y tú dices, ¿qué? Bueno, las culturas han cambiado mucho. No solamente esta virgen o esta niña estaba a punto de casarse. Y uno dice, ¿cómo se va a casar con 12, 13, 14 años? Pero la expectativa de vida era mucho menor. Es decir, ya cuando tú tenías 30, 40 años, es como que, wow, ya viviste tu vida, ¿no? Ahorita es como, estás comenzando tu vida, porque la expectativa de vida es mucho más grande. En ese tiempo ya eras un adulto cuando básicamente ya no tenían que cambiarte los pañales, ya no tenían que alimentarte. Tú puedes hacer todas estas cosas. Bueno, ok, tú puedes casarte, puedes vivir tu vida, ¿no? Ahora, especialmente con las mujeres. Especialmente con las mujeres, podían ser incluso más jóvenes. Y ahí tenemos a María. Ahora, María viene de no solamente es muy joven, no solamente no tiene ninguna reputación importante, no es hija de un padre importante, ni se menciona. No solo esto, sino que viene de un pueblito pobre. Y ojo, esto es importante para lo que vamos a ver después. Ella no tiene ningún estatus, no tiene nada especial, por así decirlo. Y viene el versículo 28 y dice, entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Cómo responde María ante esto? Dice, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Ahora, lo primero que yo hago cuando yo leo eso es, María, mira lo que te sorprendió, la salutación, no el hecho de que había un arcángel frente a ti, sino dice, ¿qué salutación será esta? El saludo está muy raro, dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Ahora, ¿por qué María se sorprende? Bueno, probablemente es porque la forma en la que se saludó era muy formal, muy elevada, como si ella fuera una miembro de la realeza, como si ella fuera un funcionario político importante. Y dice, pero yo soy alguien de 14 años de Nazaret, que no he logrado nada en la vida y tú me hablas como si yo fuera presidente, algo así. Es interesante como si un ángel se te apareciera a ti y te saludara como si fuera un rey, uno dice, ¿estás equivocado o no sé qué está pasando? Pero no solo eso, sino también en segundo lugar había esta pregunta de, muy favorecida por Dios, Dios está contigo. ¿Qué es lo que Dios va a hacer conmigo? ¿Qué está pasando aquí? Ahora, María conocía muy bien su Biblia, conocía muy bien el Antiguo Testamento y eso lo vemos en sus propias palabras después. Así que ella sabía que cuando los ángeles venían es porque algo importante Dios estaba haciendo y iba a anunciar. Así que se queda preguntándose qué está pasando acá. Ahora, seguimos con este mensaje o esta noticia, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre, el 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ok, no tengas miedo, Dios te está bendiciendo. Yo te voy a decir cómo Dios te va a bendecir. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El nombre de Jesús es muy importante y quizá vamos a hablar mucho más de esto en el 24 de diciembre, pero el nombre de Jesús significa
Yahvé salva, el yo soy salva, el Dios del Antiguo Testamento que se reveló a Moisés, Yahvé salva. Ahora, ese nombre era muy común en esa época, muchísima gente se llamaba Jesús, pero esta vez, literalmente, era Yahvé salvando, era Dios con nosotros para salvarnos, que iban a hacer en el vientre, que iban a hacer desde el vientre de María. Dice, este será grande y llamado Hijo del Altísimo. Ahí está hablando del destino, el destino de su hijo. Este será llamado grande Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Quizá tú lees eso y tú dices, bueno, yo no entiendo muy bien, pero ella sí entendía muy bien. Y cualquier judío en ese tiempo hubiera entendido muy bien. Porque aquel que iba a restablecer el trono de David, su padre, y no solamente temporalmente, sino como dice el siguiente versículo, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, quiere decir que ese era el Mesías, el ungido, el rey que se había prometido a David muchos años antes. Es lo que se llama el pacto davídico. Se le había dado ese pacto y se le había dicho, van a ser de tus hijos uno que va a reinar para siempre y de manera perfecta. Y dice, su reino no tendrá fin, el versículo 33. Ella sabía que estaba hablando del Mesías. Sin embargo, ella no sabía cómo es que iba a quedar embarazada si es que ella no había tenido relaciones con nadie. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. En otras palabras, algo muy sabio que está haciendo, que quizá le hubiera ayudado a Abraham, si le hubiera preguntado a Dios, ¿me puedes explicar cómo es que me vas a dar al hijo Isaac? Porque en medio de esa confusión, ¿qué hizo Abraham? Dijo, ¿sabes qué? Quizá Dios me va a dar el hijo por medio de la sierva, la esclava. Y entonces, quizá por ahí es que va a venir la promesa del hijo que me va a dar Dios. Y no por medio de Sara, sino por medio de ella, ¿no? Entonces, no. Quiero saber, ¿cómo es que va a suceder esto de que van a ser el Mesías? Y responde el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá sobre su sombra. Por lo cual también el ser santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, ¿qué está diciendo en ese momento? Su padre será Dios. El Espíritu Santo va a formar este hijo en tu vientre. Por eso él va a ser llamado Hijo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo es algo muy, muy importante aquí en el Evangelio de Lucas y en Hechos. El Espíritu Santo en toda la Biblia siempre ha sido el dador de la vida. Se habla en los Salmos de que Dios ha soplado su Espíritu sobre todas las cosas y todas las cosas viven por su Espíritu, y que si Él retirara su Espíritu en un momento, mueren. El Espíritu se conoce como el dador de la vida. Ese dador de la vida iba a formar esta vida nueva en María. Así que será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Es decir, hay cosas que realmente se nos dice y es casi imposible de creer. Y entonces le recuerda, el ángel le anuncia otro milagro que es casi imposible de creer. Tu parienta Elizabeth, muy vieja, muy estéril, está embarazada ahora. Y dice el ángel, porque nada hay imposible para Dios. Hermanos, muchas veces nuestra fe cristiana se va
debilitando cuando no la ponemos en uso. Es decir, cuando no empezamos a creer realmente en algo que Dios vaya a hacer, que realmente estemos pidiendo por algo y esperando con expectativa que Él vaya a hacer algo, y nos conformamos con decir, no, mejor no le pido nada a Dios, no hay riesgo de decir, no, pero ¿qué tal si no pasa? ¿Qué tal si Dios no me responde mis oraciones? Pero aquí vemos este momento donde se le invita otra vez a vivir por fe. Y esta es la relevancia de este pasaje, de este anuncio, el anuncio del ángel. El anuncio invita a la fe en lo imposible. El anuncio invita a la fe en lo imposible. Y simplemente quiero animarte diciendo, la Biblia dice que el justo por fe vivirá. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11 que estuvimos leyendo al principio del servicio nos habla de que por fe el Señor hizo el universo por medio de su palabra. Creemos que el Señor hizo el universo por medio de su palabra. Por fe los padres creyeron al Señor. Por fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Por fe funciona la relación que los hombres tienen con Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y mi pregunta, por supuesto, es, ¿estás viviendo por fe? Y si tú dices, pero ayúdame, yo quiero creer. ¿Cómo hago para vivir por fe, para crecer en fe? Bueno, recuerda lo que estamos estudiando. El anuncio invita a la fe en lo imposible. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Ese anuncio de la palabra de Dios a tu vida, ese anuncio constante de las promesas de Dios, impulsan tu fe. Constantemente ingiere la palabra de Dios. Ven a la iglesia y haz un compromiso prioritario a venir aquí para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero crecer en fe. Y crezco en fe al escuchar el anuncio de la palabra de Dios, por el oír y el oír la palabra de Cristo. Dios nos desafía a vivir por fe, mis hermanos. Y nosotros también debemos desafiarnos unos a otros a vivir por fe. Ahora, la palabra desafío muchas veces es negativa, ¿verdad? Como si un hermano desafía a otro hermano, es como que está haciendo algo duro con ese hermano. No. Así no debe ser el desafío. La palabra exhortación o desafío tiene ese sentido de ánimo. Y cada persona se le debe hablar de manera diferente. Y quizá te voy a dar un ejemplo que se me viene a la mente en este momento de esta semana, en el que yo pude animar a mi esposa a vivir por fe de una manera que no es dura, ¿verdad? Estamos viendo que el anuncio y el llamado a la fe nos ayuda a crecer en esta fe, ¿verdad? Entonces, estábamos tratando de dormir a la niña, mi esposa, por supuesto, trabajando muy duro todo el día con la niña y estaba cansada, era muy tarde, 3 de la mañana, y estaba, ese día particular, mi bebé la verdad duerme bien durante los días, pero ese día estaba difícil, la niña para que se durmiera. Entonces dice, vamos a ponerla en la cuna. Dice, no, pero se va a levantar. Pero vamos a intentar. No, pero ¿para qué se va a levantar? Y es como, dice, pero recuerda que nosotros debemos tener una actitud mejor, como en el sentido de, vamos a intentarlo. Vamos a orar. Pero ¿cómo le hago para que puedas dormir? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a orar. Porque cuando nosotros dejamos de tener fe, nosotros empezamos a vernos a nosotros mismos, a nuestros, ¿será que puedo vencer? ¿Será que puedo lograrlo? No puedo lograrlo. Y empezamos a ser derrotados a cada momento y decir, no tengo el talento suficiente, no tengo los recursos suficientes, no tengo la experiencia suficiente, no tengo la energía suficiente. Y al final nos rendimos.
Sin embargo, eso puedes animar a tus hermanos, a tus hermanas, a tu familia, a decirle, ¿qué tal si ahorita juntos pedimos al Señor y creemos que Él puede ayudarnos? Porque Él le importa, porque Él nos ama, porque Él es nuestro Padre y porque Él nos invita a orar, Él nos invita a confiar en Él en todo tiempo. Eso es un pequeño ejemplo, pero hay tantos ejemplos en la historia del cristianismo que podría contar, como la historia de George Mueller, un famoso cristiano que creó muchos orfanatos y tenía miles de huérfanos cuidándolos, y él nunca pidió dinero como una non-profit. Siempre estuvo orando y cada día oraba que el Señor proveyera, y el Señor proveía de manera milagrosa. Eso es algo en la historia del cristianismo muy, muy famoso, de vivir por fe. Y cada uno tenemos diferentes historias como cristianos, de algún momento en el que logramos vivir por fe, en el que logramos creerle a Dios y vimos su salvación, vimos su ayuda, su gracia. Bueno, yo te pido, recuerda esos momentos y pregúntate, ¿estás viviendo ahorita así? Vive por fe. Vamos a seguir, ya vimos el anuncio, ahora vamos a seguir con la señal. La señal. Versículo 39. Aquí es donde María visita a Elizabeth. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá. Ahora, todo este pasaje de la visita de María a Elizabeth, a mí me costaba entenderlo, porque yo decía, bueno, en un pasaje, un ángel se le aparece a María y le dice, vas a tener un hijo, y ese va a ser el Mesías. En otro pasaje, dice, María estaba alabando a Dios por esto, pero en el medio de esos pasajes, María viene y visita a Elizabeth. Y uno dice, ¿por qué hay esto en el medio? ¿Por qué hay esta historia de esta visita de Elizabeth? Bueno, una de las cosas que pude entender es que el ángel le dijo que esto iba a ser una señal para comprobar que de verdad lo que estoy diciéndote, María, de que van a ser un hijo, es verdad. Te voy a dar una señal. Elizabeth está embarazada. Tu parienta, que era estéril, que por 30 años ha sido estéril, que ya tiene más de 60 años, ella está embarazada y vas a poder ir a verla. Y por eso el texto dice, levantándose María fue deprisa a la montaña. ¿Cuál montaña? Judá está en una montaña, Jerusalén está en una montaña, y por eso cuando se habla de ir a Jerusalén, está hablando de quién subirá al monte del Señor, al monte de Jehová. Entonces era un viaje, y es interesante que un comentarista nos habla un poquito del contexto y dice, el viaje desde Nazaret al país montañoso de Judea puede haber tomado 3 a 5 días, dependiendo de la ubicación precisa de la casa de Elizabeth. En vista de los bandidos en las carreteras, el viaje de la joven María fue muy valiente porque era peligroso, aunque probablemente encontró a otros, tal vez a una caravana con la que viajar. De lo contrario, su familia le hubiera impedido ir. Además, era una niña, otra vez, como 13, 14 años. Esos viajes no se podían hacer solos. Pero ella se va deprisa, lo más rápido que puede, a esta ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Hubo este encuentro. María está rápido, dice, el ángel me dice que van a ser un niño. ¿Cómo puede ser? Yo soy virgen. Me dice que el Espíritu Santo lo va a hacer, pero me dio una señal. Mi parienta Elizabeth ahora está embarazada. Voy a ir a ver. Apenas ese encuentro pasa, apenas la ve, siente algo en su vientre y ve a Elizabeth y dice, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, lo cual no hay nada visible ahí, pero dice, y exclamó a gran voz y dijo,
bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pregunta, ¿María le dijo a Elizabeth que estaba embarazada? Pero Elizabeth apenas la ve, le dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Tú estás embarazada. ¿Cómo se explica esto? El Espíritu Santo llenó a Elizabeth. Ahora, en todo el Antiguo Testamento vemos que esto sucede. Cuando el Espíritu Santo llena a una persona es porque lo va a usar como profeta. Es porque va a decir cosas que la gente usualmente no sabe. Es porque va a hablar la palabra de Dios. Y ahora, por eso está esa parte del Espíritu Santo ahí. Porque Elizabeth, llena del Espíritu Santo, empieza a profetizar algo que de otro modo ella jamás hubiera podido conocer. Y dice, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Ahora, como judíos, la palabra Señor, Adonai, es Dios. La madre de mi Señor venga a mí. Ahora, ¿cómo sabe ella que iba a ser el Mesías? Otra vez, el Espíritu Santo la estaba usando para profetizar. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Cómo Elizabeth sabe que le fue dicho de parte del Señor esto a María? El Espíritu Santo le usó como profeta en ese momento. ¿Para qué? Para confirmar a María este mensaje que el ángel le había dicho. Entonces tiene una función muy importante, que antes de que María alabe al Señor, y ese es el tercer punto que vamos a ver, haya confirmado este mensaje con Elizabeth. Ese salto en el vientre de Elizabeth de parte de Juan el Bautista expresa gozo, aludiendo a Malaquías 4:2, que dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora, ¿cómo es esto relevante para nuestras vidas? Antes de pasar al último punto de la alabanza. Bueno, la señal refuerza la fe en lo imposible. Dijimos que el anuncio invita a la fe en lo imposible. Ahora, la señal refuerza esa fe en lo imposible. En otras palabras, hermanos, la fe no es ciega. Nunca nuestra fe es ciega. La fe cristiana es fe con entendimiento. Creemos aquello que se ha mostrado una y otra vez como digno de confianza. Creemos esto que es digno de confianza por sobre todas las cosas. De hecho, Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Nosotros no estamos ahí diciendo, bueno, yo creo, yo no sé si va a pasar o no. No. ¿Cómo es que nosotros sabemos? ¿Cómo es que nosotros estamos tan seguros de que va a suceder? Buena pregunta. Algunos cristianos responden esta pregunta mal. Algunos cristianos dicen, bueno, es que yo sentí que esto iba a ser así, y por eso yo pongo mi confianza en esto que yo sentí. Bueno, el problema con esto, mis hermanos, es que ahí estás creyendo o poniendo tu confianza, no en Dios, estás poniendo tu confianza en el sentimiento que tuviste para asegurarte de eso. ¿Cómo es la forma correcta de confirmar nuestra fe y de aferrarnos con entendimiento a la fe, con confianza? Creer que Dios va a hacer, ¿qué cosa? Lo que sentimos que va a hacer. No, creer que Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. No creer que Dios va a hacer lo que sentimos que va a hacer. Creer que Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. ¿Y dónde lo dijo? En su palabra, en la Biblia. Yo lo creo porque Dios dijo esto. Es en la palabra de Dios que confiamos. Y todo aquel que en Él creyere no será avergonzado.
Debemos creer sus promesas. Creemos firmemente lo que Dios dijo que Él haría. Ahora, déjame terminar con este punto diciendo esto. Estamos hablando de la señal. Esta señal para comprobar esta fe y afirmar esta fe. Ahora, ¿cuál es la señal del cristiano? ¿Cuál es la señal que tú y yo tenemos para afirmar nuestra fe en las promesas de Dios? El Evangelio. Y esto no me lo estoy inventando yo. La cruz de Cristo, el amor que Él mostró en la cruz, la salvación del Señor, es la señal más perfecta y sublime que tenemos para decir, podemos confiar en Dios, porque Él nos ama. ¿Cómo yo sé esto? Romanos 8:39. Pablo usa el Evangelio como esta señal para afirmarnos. Romanos 8:32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? En otras palabras, mirando a la cruz, ¿cómo hemos de dudar el amor y la fidelidad de Dios? ¿Hay alguna área en la que Dios te está desafiando en este momento a creerle? Y si tú te ves, si tú entiendes, sí, yo debo creer en esto. Yo asumo que esta promesa de Dios me está desafiando a creer en esto para mi vida ahorita. Y quizá tú dices, pero no puedo, pero me siento débil, pero mi fe es débil. ¿Cómo hago para fortalecerla? La señal. Mira a la cruz, mira al Evangelio, mira y di, ¿cómo es que aquel que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí, cómo no me va a dar con Él, con su Hijo, todas las demás cosas? Si yo estoy quizá confiando en el cuidado de Dios, porque Dios dice que pongan todas sus preocupaciones en la mano de Dios porque Él tiene cuidado de vosotros, 1 de Pedro 5:7. Si Él dice que Él tiene cuidado de nosotros y me cuesta confiar en Dios para esa promesa, ¿qué hago? Fortalezco al decir, Él entregó a Cristo por mí. ¿Cómo aquel que entregó a Cristo no me dará con Cristo todas las demás cosas? Dios entregó a su propio Hijo por mí. ¿Cómo no me va a cuidar? ¿Vemos cómo funciona la señal? Muy bien, sigamos al tercer punto y terminemos. Ya hemos visto el primero, el anuncio que nos invita a la fe, la señal que refuerza la fe, y ahora pasemos al punto final, la alabanza. La alabanza. Y esa es la alabanza de María, que comienza diciendo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y sigue así la alabanza. Esta alabanza es la alabanza de aquel que llega a creer plenamente. El gozo de la fe consiste en probar antes de tiempo la dulzura de lo prometido. Es decir, otra vez la pregunta inicial que comenzamos este sermón: ¿cómo se ve alguien que tiene fe? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo se comporta? Con gozo, con esperanza. ¿Por qué? Porque Él está probando la dulzura de aquello que todavía no ha visto, y es dulce. El cristiano literalmente vive por fe, porque Jesucristo no está aquí físicamente. Y cada vez que tú te gozas en Cristo, estás creyendo algo que no ves con tus ojos físicamente, pero pruebas la dulzura de Cristo, de su salvación, de su amor, sin haberle visto. En otras palabras, la fe real produce gozo y eso produce alabanza. Y por eso María no puede hacer otra cosa que alabar a Dios, porque ha confirmado con esa señal también, más fuerte aún, su fe. ¿En qué? En ese anuncio que se le dio, y por eso dice, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador.
pues ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María alaba a Dios, probablemente recordando la adoración de Ana, la madre de Samuel. Cuando se hace una comparación es casi la misma estructura de todo lo que están diciendo. Pero la alabanza de María no se centra en sí misma. La alabanza de María es una alabanza centrada en Dios. Dice, mi Dios. Expresa reverencia a Dios y gozo en Dios. Ahora, los católicos deben leer cuidadosamente las palabras de María. Si eres un católico y estás visitando aquí, te invito, lee cuidadosamente las palabras de María. Y mira aquí en esos versículos, Lucas 1 del 46 al 55, ¿qué es lo que María dice con sus labios, con su boca? Nunca se exalta a sí misma, nunca se da reverencia a sí misma, siempre ve al Señor, Dios. Y ojo, dice, mi Salvador. María también necesita ese Salvador y celebra que va a tener un Salvador, porque María es pecadora igual que todos nosotros. Y se goza en la salvación del Señor. Y ojo que ella se describe a sí misma como, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Como tú y yo, ante Dios. María alaba la fidelidad de Dios a su pacto también en los siguientes versículos. Sin embargo, nosotros debemos examinar esas palabras de María bien e imitar esa alabanza de María. El enfoque de la adoración es Dios, no María, ni nada más, es Dios. Y aquí les comparto un canto católico que hace totalmente lo contrario. Y otra vez, si tú eres católico, simplemente te quiero decir, si estás cantando este canto que te voy a compartir, estás yendo en contra de las palabras de María misma, ¿no? Y dice así, el canto católico se llama Yo quiero amar a María. Dice, yo quiero amar a María con la fuerza de mi corazón, y por ella la vida yo diera, colmada del más tierno amor. Yo quiero amar a María como el cristiano ama su cruz, y mayores quebrantos pidiera por tener en mi pecho su divina luz. Divina luz. A María quiero amar con la fuerza de mi corazón. Todo el oro del mundo ofreciera por tener en mi vida su amor. Yo quiero amar a María como ama la paz, la quietud. Ni fatiga ni sed yo sintiera, y solo su amor, en su amor plenitud. Yo quiero amar a María como el cristiano ama su cruz. Si María te escuchara cantando esta canción, diría, ¿qué estás diciendo? ¿Quieres exaltarme y amarme a mí? Mira la bajeza de su sierva. Pues aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque el Señor ha usado a una bajeza de esta sierva que tiene 13 años, que es pobre, de Nazaret. ¿Por qué? Y ella explica por qué. Porque ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Es decir, ella está diciendo, la bendición que tengo es que Dios ama al humilde, al pobre, al desamparado. Y el hecho de que Dios me usó a mí, exalta a mi Señor, que pone todo el mundo de cabeza y al soberbio lo humilla y al humilde lo exalta.
y lo usa para su salvación y su gloria. Así que, dice María, mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. Que esa sea nuestras palabras, siempre. Que nunca sea que mi espíritu se regocija en María, sino las palabras que ella dice, que mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. Ella necesita salvación y adora a Dios y fue salva por el Señor y usada grandemente. Y aquí estamos hablando de cómo Dios la usó. Ahora, finalicemos con esto. ¿Cuál es la relevancia de esta porción, esta alabanza de María? Bueno, que la alabanza expresa la fe en lo imposible. Y esto es algo hermoso de entender para culminar nuestro estudio hoy. Que el anuncio invita a la fe y la señal fortalece la fe, pero la alabanza expresa esa fe. La fe no puede quedarse dentro de nosotros. La verdadera fe debe ser expresada en alabanza, aunque no encuentres tus palabras para hacerlo. Nuestra alabanza debe ser un fruto de la fe en el Evangelio primeramente, en gozarnos de nuestro Salvador. Nuestra alabanza debe ser llena de gozo, de reverencia como María y de humildad. Eso es el mensaje práctico para nosotros en esta sección. ¿Tenemos una fe suficientemente fuerte que desea ser expresada con gozo? Pues si es así, es el mejor tiempo para creer en lo imposible. Es el mejor tiempo para crecer en nuestra fe, para afirmar nuestra fe y para expresar nuestra fe en adoración. Déjame desafiarte a que no desperdicies esta época navideña. Usa cada minuto para expresar tu fe en el Evangelio. Usa cada segundo para expresar tu fe en tu Salvador. Y tu fe trae ese gozo, esa reverencia, esa humildad, ese amor. El objetivo de este mensaje es animarte a abandonar el desaliento y el cinicismo y motivarte a creer en el Dios de lo imposible. Cambia tu tristeza por fe, cambia tu indiferencia por fe, cambia tu cinicismo por fe. Cristo es nuestro Salvador. Somos las personas más bendecidas en la historia de la humanidad. Somos el pueblo de Dios. Tenemos las más grandes esperanzas, la mayor celebración, el mayor perdón y el mayor Salvador. Vamos a adorar a nuestro Señor.